Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando a obra de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unido a Él para dar fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndole: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien le pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos, hicieron lo que Jesús le había encargado y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos. Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad
a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz. Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barca. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan lejos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Felices del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por lo contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. En ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los reunidos, ¿a quién quiere que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que dice ser el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes, los ancianos, convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le respondió, ¿a cuál de los dos quieren que le suelten? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó la mano ante el pueblo diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él a todo el batallón, lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y le pusieron y se la colocaron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, viva el rey de los judíos, y le escupían. Luego quitándole la caña lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simeón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron su vestido, echando a suerte, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condenación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, ha salvado a otro y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían, está llamando a Elías.
Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos colocamos de rodillas un instante. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en este Domingo de Ramos nos enseña a nosotros una de las cosas que celebramos nosotros en la iglesia. Domingo de Ramos celebramos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy el Señor entra glorioso y victorioso a nuestras vidas. Hoy el Señor comienza a ser el Mesías y el Salvador. Miremos la actitud humilde del Señor, tanta humildad que entra en un burro, en un animal de yugo, dice la palabra de Dios. Y ustedes y yo tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. El Señor nos enseña a nosotros que nuestra actitud tiene que ser humilde y sencilla. Por eso el profeta Isaías nos habla y nos hace referencia a Jesucristo. Primero comenzando de que Jesús tiene una lengua experta. ¿Para qué? Para dar palabras de aliento. Ustedes y yo, con la escucha de la palabra de Dios, también tenemos que tener una lengua experta. ¿Para qué? Para dar palabras de aliento a nuestra familia, para dar palabras de aliento a todos nuestros seres queridos, para dar palabras de aliento a toda persona que se nos acerque. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. Ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Ustedes y yo mañana tras mañana tenemos que despertar para escuchar al Señor, para oír sus palabras, para no poner resistencia, para no echarme para atrás, porque muchas veces ante todas las dificultades y ante todo sufrimiento nos echamos para atrás. Nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de su palabra y no queremos a veces escuchar. Y por eso hoy el Señor nos dice: es mañana tras mañana que nos despertamos para escuchar como discípulos. Es decir, atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra. Por eso en nuestro canal cada día oramos con los salmos. Por eso rezamos el ángel, por eso leemos la vida de los santos, que nos enseña a nosotros que estar con Jesús es lo más grande, que escuchar la palabra es lo que nos fortalece. Y también nos fortalece a nosotros todo lo que Jesús ha hecho, especialmente entregar su vida por cada uno de nosotros. Miren lo que nos presenta la pasión de nuestro Señor, el recorrido que Él hace, la multitud cómo reacciona. Ustedes y yo cómo reaccionamos ante Dios. Dios que es juzgado por el hombre, Dios es juzgado por su creación, por usted y por mí, que todos los días lo juzgamos a Dios. A veces decimos: ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿O por qué se ha destapado esta enfermedad del COVID-19?
Y eso es lo que hacen los judíos, eso es lo que hacen los sumos sacerdotes, eso es lo que hace Pilato y eso es lo que hacemos todos. ¿Qué es lo que hacemos? Condenamos al Señor sin Él tener culpa, porque Dios lo que quiere es salvar al hombre. Con todo esto que está pasando, Dios lo que busca es que a lo mejor que lo condenemos. ¿Para qué? Para poder salvarnos, porque al final de todo lo que importa es la salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación del mundo entero. Dios quiere salvarnos. Dios comparece ante Pilato y Pilato se cree, porque todos los de este mundo que tienen poder se creen los más grandes, se creen los poderosos, se creen los dueños de la vida. Y Jesús nos dice a nosotros: no, nadie es dueño de la vida. Por eso en el Evangelio de San Juan le dirá a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no te lo hubiesen dado. Es decir, ningún poderoso tuviera poder si Dios no lo permitiera. Por eso nosotros, ustedes y yo, tenemos que darle gracias a Dios por el don de la vida. Y Dios quiere que todo sea para un bien, para que se manifiesten sus obras. Con esta condenación, ¿qué se va a manifestar? La salvación. Ustedes y yo muchas veces condenamos injustamente a Dios. Ustedes y yo, mucha gente, nos dejamos llevar por la masa. Ustedes y yo nos dejamos llevar por lo que dicen las redes sociales, porque nos meten miedo, nos meten terror, y no estamos pendientes de lo que Jesús o la enseñanza que Jesús nos ha dicho a nosotros en el profeta Isaías. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo le escuche como discípulo. El Señor me ha hecho oír su palabra para que yo no ponga resistencia, ni para que me eche para atrás, sino al contrario, para que yo esté unido a Él. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solo. Al contrario, Jesús nos hace una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice Jesús. Por eso Jesús se queda en la Eucaristía, por eso Jesús se queda en la palabra. Aunque no lo podamos tener todos los fieles, sino solamente los sacerdotes en estos momentos, aunque todos los fieles no puedan ir a la iglesia, aunque todos los fieles no se puedan reunir de manera acostumbrada como lo hacían año tras año, y algunos fieles católicos decían: no, es que yo solamente voy en Semana Santa, yo voy a ir este año a la iglesia a celebrar la Semana Santa. Y mire que el Señor nos enseña a nosotros y nos dice: estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora, porque el novio se les quitará, y cuando se les quite entonces tendrán que ayunar. Este es el momento en el que Jesús nos habla. El Señor nos decía a nosotros: estén preparados. Ningún cristiano se preparaba. No, es que yo voy a esperar a diciembre, es que yo voy a esperar Semana Santa. Y el Señor decía: no, estén preparados porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Y mire cómo pasó todo. Nos quitaron al Señor sin darnos cuenta. Esta enfermedad nos privó, nos quitó al novio, especialmente a todos los fieles. Qué triste es y muy lamentable que nosotros celebremos esta Semana Santa solos en la iglesia. Todos los años acostumbramos a ver al gentío, al pueblo de Dios reunido, pero el Señor nos venía diciendo: estén preparados porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre se les será quitado, en que el novio se les será quitado. Nadie se preparó. Ahora todos decimos: ¿por qué están encerradas las iglesias? Ya Jesús lo venía diciendo. Solamente que yo como discípulo no escuchaba al Señor, no prestaba atención a sus palabras, no le oía. Solamente venía a la iglesia y estaba allí. Por eso es importante que cuando nosotros acudamos a la escucha de la palabra de Dios, de verdad la escuchemos. Por eso Dios siempre tiene la razón. Al principio, desde Moisés les decía: escucha, Israel. Hoy Dios nos dice a los hijos, a los fieles: escucha para que puedas aprender. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros muchas veces no escuchábamos.
solamente oíamos la palabra, pero no la escuchaba. Y Jesús decía, el hombre prudente es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y nosotros solamente nos quedábamos con la escucha, pero no la poníamos en práctica. Hoy Dios nos dice a nosotros que tenemos que escucharlo. Hoy Dios entra a Jerusalén triunfante. ¿Para qué? Para entregar su vida por nosotros. Se presenta ante los poderosos, Pilato, el poderoso. Él se cree el más grande, porque Él es el gobernador, porque Él es el que decide. Pero nos dice a nosotros los cristianos, Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando su condición de siervo. ¿Para qué? Para hacerse semejante a los hombres. Cristo se hace semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le honremos, para que nosotros le adoremos. Él se humilla a sí mismo y por obediencia acepta la muerte y la muerte de cruz, para que ustedes y yo tengamos vida. Eso significa que el sacrificio de Jesús nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. El sacrificio que Dios ha hecho es tomarlo en cuenta. Se humilla para que nosotros seamos salvos. De ahora en adelante nuestra iglesia va a cambiar. De ahora en adelante los cristianos tienen que cambiar. Que solamente no es escuchar la palabra de Dios, sino al contrario, ponerla en práctica. Hoy iniciamos la Semana Santa como familia en nuestros hogares. Hoy la iglesia está sola, pero ustedes y yo desde nuestros hogares tenemos que seguir la Semana Santa. Por eso yo te invito, querido hermano, haz un espacio en tu casa, haz un altar donde tú te puedas encontrar con Dios. Celebra la Semana Santa, celebra el Domingo de Ramos. Si tú tienes agua bendita, tú lo puedes hacer en tu casa. Tú tienes un ramo en tu casa que no está bendito, colócale agua bendita, bendícelo. Por eso es importante, por eso los días sábado santo, nosotros bendecimos el agua. ¿Para qué bendecimos el agua? Para estos momentos. Estos son casos especiales, donde el cristiano que tiene su agua bendita guardada desde el sábado santo, pueda bendecir a su familia. Bendice a tu familia en ese lugar. El representante, la autoridad de la casa, que es el padre, que es la madre. Si no está el padre, la madre. Reúne a tus hijos y bendícelos hoy con agua bendita. Toma esa agua bendita de la Semana Santa pasada y reúnete con ellos. Lee la palabra de Dios, medítala y bendice a tus hijos y bendice ese altar. A lo mejor el sacerdote no puede ir hasta tu casa, pero tú lo puedes hacer porque tú en el hogar representas a Dios. Papá y mamá, tú en el hogar representas a Dios. Y como representante de Dios, Jesús está dando la vida por ti. Ahora tú tienes que dar la vida por Él en tu hogar. Es decir, enseñar a tus hijos que el sacrificio de Jesús valga la pena. Que el sacrificio de Jesús llene nuestra vida. Que no nos achicopalemos. Que no nos pongamos tristes, cabizbajos, porque no vamos a la iglesia. No, sino que tu casa sea la casa de Dios. Que puedas orar allí en ese lugar, en ese altar que has preparado. Que puedas con esa agua bendita bendecir a tus hijos. Todas las mañanas cuando vayas a hacer la oración, bendice a tus hijos con esa agua. Que el sacrificio de Jesús valga la pena. Por eso la palabra de Dios nos dice, Jesús se humilla a sí mismo, se hace semejante a nosotros para recibir la muerte de cruz, y que esa muerte de cruz sea para nosotros ayuda espiritual. Esa muerte de cruz es nuestra salvación. Durante este tiempo no recibiremos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero tenemos su palabra para escuchar, para meditar. Es decir, este COVID-19 nos está haciendo vivir una Semana Santa. Cristo se entrega, venía glorioso, jubiloso, y se entrega, que esta sea una verdadera Semana Santa para nosotros vivir la pasión, y que después que pase toda esta enfermedad del COVID-19 que ha hecho mucho daño, sea una verdadera resurrección, que nuestro pueblo resucite jubiloso y glorioso para recibir al Salvador. Que ojalá, como dice la palabra de Dios, cuando Jesús muere, muchos muertos resucitaron, pues que ustedes y yo podamos resucitar después de toda esta enfermedad, con gozo y alegría, y que cuando vengamos nuevamente al templo, a la casa de Dios,
nosotros podamos escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Todo el mundo se queja ahora, todo el mundo habla de Jesús, todo el mundo critica a Jesús, como lo hicieron los judíos cuando se le entregaron a Pilato. Crucifícalo, no lo queremos, no queremos. Él ha dicho, otros dicen, si Él es Dios y si ha puesto su confianza, que ahora venga a salvar. Muchos todavía con esta enfermedad del COVID-19 dicen, si Él se baja de la cruz y nos salva y nos quita esta enfermedad, vamos a creer en Él. Otros dicen, Él ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios nos salve ahora, porque yo estoy confiando en Dios. Y si es verdad que Dios nos ama, pues que nos ayude. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios deja que todo pase para que las obras de Dios se manifiesten en cada cristiano. Dios nos quiere llevar a nosotros ¿a qué? A la unidad. Dios nos quiere llevar a nosotros ¿a qué? A que seamos auténticos y verdaderos cristianos, que nosotros podamos defender y estar dentro de la iglesia, como muchos santos lo han hecho. Y si nosotros queremos saber cómo alcanzar la santidad, pues leamos la vida de los santos o escuchemos la vida de los santos en nuestro canal Padre Mañana, un santo para cada día, y nosotros ahí nos damos cuenta de que el ejemplo de los santos es el seguimiento a Jesucristo, es el mismo ejemplo de Jesús. Y hoy Jesús nos da ejemplo a nosotros, que dar la vida por Dios es lo que nos lleva a la salvación. Que nosotros no tengamos ninguna actitud de los del pueblo de Israel, sino que al contrario nosotros creamos cada día más con todo lo que está pasando. Pues que la palabra de Dios nos lleve a nosotros y que nosotros podamos decir como los soldados que custodiaban en la tumba de Jesús, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ustedes y yo tenemos que decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está con nosotros desde nuestro hogar, porque todavía está con nosotros, con los sacerdotes que todavía celebran la Eucaristía. Démosle gracias a Dios. Dios está con nosotros, lo vemos en el Papa, está con nosotros por esta bendición tan grande que nos ha dado el Papa a todos los cristianos. Dios no nos abandona, Dios no nos ha dejado solos, Dios está en el sagrario, renovando a su iglesia y renovándonos a nosotros. Dios quiere que como familia seamos auténticos cristianos, capaz de alcanzar la santidad para poder llegar a la vida eterna. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre viva, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, traigamos ante el Señor al inicio de esta Semana Santa nuestras intenciones de oración y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, los sacerdotes y los misioneros que durante esta semana nos ayudarán a vivir intensamente la Pascua como el paso de Dios por nuestra vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes optan por no escuchar durante esta semana el llamado de Dios a una vida de recogimiento y oración, dejándose seducir por las distracciones del mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que como Jesús son víctimas de la intolerancia política y económica, y por todos aquellos que llevan una intolerancia religiosa, por quienes son condenados injustamente y se ven vulnerables en su dignidad humana, oremos al Señor.
te rogamos, óyenos. Por las personas que por acción o omisión se hacen cómplices de quienes maltratan a los demás y son indiferentes ante el dolor ajeno, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están enfermos, solos, con hambre o lejos de sus hogares y necesitan con urgencia que alguien les dé la mano para llevar la cruz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mira, Padre de misericordia, a tu iglesia suplicante, atiende nuestra plegaria y haznos discípulos auténticos de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a hacer la presentación del pan y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre omnipotente. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Por su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que
será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Sáname, Señor, lléname de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Sáname, Señor. Lléname de ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos has digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos como Rey y Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de esta enfermedad del COVID-19. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Después de la sangre de Cristo. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios del universo, por este momento maravilloso que nos das de encontrarnos contigo, Señor. Yo no soy digno, Señor, pero tú estás siempre conmigo. Te alabo, te bendigo, porque me permite estar cerca de ti, porque me permite estar también con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, especialmente de este canal, decirle que en el inicio de esta Semana Santa yo me siento un poco conmovido porque no la celebramos. Primera vez que no celebro la Semana Santa con la participación de la gran parte de los fieles de mi parroquia San Pablo Apóstol de Guanapa, Barinas, Venezuela. Oro por ellos, pongo mis intenciones, lo pongo a ellos, pongo a todos los enfermos del mundo, especialmente a los que sufren por el COVID-19, pero los animo también a seguir desde sus casas, desde sus hogares, viviendo esta Semana Santa. Vamos a mirar el templo para que nos demos cuenta de cómo estamos viviendo esta Semana Santa, de cómo se comienza. Sabemos que el templo es la casa de Dios, pero debemos desde nuestro hogar participar. La fe nos promete para que alcancemos la resurrección. Pues mire cómo hemos comenzado la Semana Santa. La casa de Dios es la casa de oración. Pues que cada uno de sus hogares sea también la casa de Dios. No podemos venir al templo, pero sí podemos estar en nuestros hogares. La palabra de Dios habita en ustedes. Todos somos cristianos porque hemos sido bautizados. Y mire cómo hemos comenzado esta Semana Santa. De que podamos cada día más aferrarnos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos ama. Ustedes pueden ver, celebrando la Eucaristía, lo que Jesús nos promete: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Por medio de los sacerdotes viene la Eucaristía y permanece con nosotros. Está en esa fe. Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Solamente que nosotros no hemos podido para cuidar nuestra salud, muchas veces para cuidar nuestra vida, para cuidar lo que queremos, estar en nuestros hogares. Pero de igual manera
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de Dios podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.